Ahora, sí, mañana, con nuestros invitados, cabina de Radio Nacional, nos acompaña ya Max Rodríguez, que es el representante, una nueva organización política que está en camino luego, a cumplir con los requisitos para poder ser reconocido ante el Consejo Nacional Electoral. Max, muy buenos días, bienvenido a este radio de Primera Edición. ¿Qué opinión le merece lo que actualmente está ocurriendo en el país con esta crisis institucional en la cual se ve inmerso el presidente de la Asamblea, José Serrano, el ex Contralor General del Estado y el actual Fiscal General de la Nación? Max. Buenos días, querido Giovanni, Luis, un saludo cordial a todos ustedes. Primero, muy lamentable, ¿no? Lamentable toda la situación política en la que estamos viviendo. Lo hablábamos en campaña electoral, desgraciadamente la situación es la que es ahora en la actualidad, pero sin embargo nosotros seguimos manteniendo nuestra posición política. El día de anteayer, me parece que fue, hablábamos de lograr de alguna manera sancionar al presidente de la Asamblea por lo que ha sucedido, pero oh sorpresa que la noche de ayer entre los votos social cristianos, Suma y el oficialismo Alianza País logran no cambiar el orden del día y por ende no reestructurar toda la Asamblea Nacional, incluidas las comisiones. Hay una corrección para el ciudadano que llamaba mientras me trasladaba, escuchaba, es todo. O sea, no se trataba de una vicepresidenta, no, reestructurar la Asamblea Nacional conjuntamente, las principales autoridades conjuntamente con las comisiones. ¿Es necesario, Octavio Max, reestructurar la Asamblea? Por supuesto, pero el acto de inmoralidad de un presidente de la Asamblea es el presidente de la Asamblea el que está hablando con un prófugo de la justicia. No se trata de que, y tampoco es que le está hablando, oye hermano, mira, yo te aconsejo, entrégate, ¿qué podemos hacer? Danos más aporte. No, pues le dice, ñaño lindo, o la pana del alma, el chiquito, el tal, sí hermano, tal, oye la cita para el médico, tal. O sea, son yunta, son panas. Y ahora entendemos por qué se quedaron, por qué están ahí, por qué traicionaron. Lo hicieron pues porque tienen una posición política, en este caso, en la cual desgraciadamente el pueblo ecuatoriano hoy muchos nos empiezan a dar la razón. Y cada miércoles en nuestra sede está más llena, porque la ciudadanía va reflexionando, pese a que ciertos medios de comunicación, también debemos decirlo, tratan de empañar esta situación como una situación de Correa. Ya basta. Esto es una situación en la cual se está desnudando los actores políticos o politiqueros, conjuntamente con aquellos que se confabularon para empezar a perseguir primero al gobierno de Rafael Correa, segundo, adueñarse del poder y por supuesto repartirse la patria. ¿O acaso usted, Giovanni, se olvida que el señor Serrano fue aquel que viajó a Panamá a pactar con el señor Bucarán? ¿O acaso usted se olvida que el señor Serrano viajó a Estados Unidos a traer al señor Capaya? ¡Qué oficioso! En este caso, que por ejemplo los implicados en este caso de nuestro esposo para el país y el actual presidente Serrano, un cercano colaborador de Rafael Correa, al igual que Carlos Camacho, que también fue colaborador de Rafael Correa. Pero ¿qué culpa tenemos si en nosotros, en nuestra familia, puede salir un hijo que, perdóneme? En este caso, todos los colaboradores cercanos de Rafael Correa, poco a poco se va descubriendo. Todos no, cuidado. Algunos fuimos parte y, por favor. Se va descubriendo Max, por ejemplo, que en el caso de los hermanos Alvarado, y nadie, cada uno de ellos... Se va descubriendo, no, es un proceso en el cual están. Lo que pasa es que se trata de meter a todos en un solo saco y se dice, no, es que están todos, es que todos son los responsables. No, señor, hay algunos miserables que se aprovecharon del poder y que han sido culpables, por supuesto. Que con razón el señor Baroja decía, es que pactamos con el Partido Social Cristiano. Y ahora se nota, el Consejo de Participación Ciudadana, en su gran mayoría, es social cristiano. Y el único que no se dio cuenta de todo aquello fue Rafael Correa, del que estaba poniendo a su alrededor. A ver, es un país, habrá muchos administradores, el señor Capaya, el señor Capaco huido, social cristiano, asesor del gobierno de Félix Cordero, muy cercano a los social cristianos. Y yo casualidad que el día de ayer en la tarde archivan el caso de Metro de Odebrecht y en la tarde votan en la Asamblea Nacional. O casualidad que los votos de Suma sirvieron para elegir a la señora Vicuña. Aquí hay un pacto, aquí hay el tongo y reparto que antes se vivía en la patria, ha vuelto y lo estamos viviendo. El país del caos, de los paros, lo estamos viviendo.
Tanto que hablaban, que sí, que dicen ahora, el país está endeudado, no podemos pagar a los transportistas. ¿Por qué no se ahorraron los 60 millones de la famosa consulta popular, inconstitucional, perdón, y no pagaron a los transportistas? ¿Qué es ese valor aproximadamente? Y parece que el bisturí contra la corrupción se les quedó el día de la votación de la consulta popular, o no aparece el bisturí. Porque quienes tienen que operar en estos casos, tanto el fiscal, tanto el presidente de la Asamblea, tanto el tema de justicia, no están haciendo absolutamente nada, sino están dejando en libertad a todos aquellos que cometieron actos delictivos en el país. Ese es el país del tongo y reparto. Permítame, Max, ¿hay contacto primero? Vamos al contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, Giovanni, doctor Javier, a Max González también como panelista. Max Inglis. Pues en realidad vemos que siempre a algunos tienen más sabor, digo yo para la ciudadanía, pero para algunos la buena gestión del expresidente Correa, llegar con una prepotencia a los medios de comunicación, llegar, perdónenme si exagero un poco, pero quizá hasta gritar en el micrófono y manifestar a la ciudadanía. Eso incomoda, perdónenme con todo el respeto para Martínez, eso incomoda a la ciudadanía. Por un lado, yo creo que no es mejor político el que más grita, como dicen nuestros antiguos, en el argot popular, el que más vocifera. Entonces yo creo que siempre la ciudadanía se merece un respeto por un lado. Por otro lado, hablando de los social cristianos, yo quiero recordarle a la Miguel que Alexis Mera, mano derecha de Rafael Correa, era social cristiano, mano derecha de León Pérez Cordero. Y aquí se viene vinculado desde el gobierno de Rafael Correa a todos los social cristianos. Comparto su criterio cuando dice que todos los social cristianos son los que actualmente son los que están vinculados con muchos inconvenientes, muchos problemas dentro de la administración pública. Correcto, pero desde el gobierno de Rafael Correa. Lo que pasa es que ahora poco a poco se están descubriendo. Entonces tenemos que tener un poco de coherencia cuando venimos y hablamos a la ciudadanía y no por venir quizá y llevar nuestra voz en un micrófono, vamos a tener la razón. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Tenemos contacto? Vamos con la respuesta. A ver, Bueno, mi respuesta es... Estas cosas. A ver, sí, mi respuesta, señor Benítez, perdóneme, lamentablemente tal vez no hayamos dialogado, no me escucho. Mi temperamento, mi voz es esa, no la puedo bajar y al contrario, quienes me conocen saben cómo siempre he tenido mi posición y mi posición es frontal. O sea, sí, hoy tengo un poco de rabia, sí, es verdad, políticamente hablando, por supuesto, porque la mañana compartimos en algún medio de comunicación con un representante de Suma y decía, hay que destituir al presidente de la Asamblea, hay que acabar, y por supuesto, luego veo que era un tema político, porque la tarde ya el representante de bloque, o uno de los representantes de bloque de Suma, al ingresar a la Asamblea Nacional, él decía, vamos a apoyar las ternas, excepto en aquel terna, es decir, que ya había el pacto previo para ir a la votación. Tenemos contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, estimado Giovanni, buenos días al doctor Luis Benítez, buenos días a Martín. Soy Luis Alfredo Matarte del barrio Punta Alta. Mi opinión sencilla, pero una opinión de hombre de pueblo. Le voy a recordar al doctor Martín Señor. que la prepotencia, la forma de hacer las cosas es mala. Por cuanto nosotros nos vimos bien agredidos por el expresidente de la República. Alguna vez en Barcaza, cuando se le reclamaba por los seres de heroínas, dijo que los panzones y vagos son los que reclaman. Cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas fue a presenciar, porque los demandaban por alta traición a la patria o por un delito a los militares en el tiempo de León Pérez Cordero, les dijo, cuando regresó él, porque estuvo en el exterior, les dijo que son unos estúpidos. Esas eran las expresiones del expresidente de la República. Mi pregunta es, ¿cómo así, en esta parte que es el Ecuador del mundo, al águila le robaron los huevos? Ahí queda para que usted dé una respuesta. Buenos días. Gracias, buenos días a usted. Max, por favor. Bueno, primero, la traición existe en todo lugar, eso es indudable. Y no es aquí que al águila le robaron, no. Lo que pasa es que por un plato de lentejas o por tapar ciertos actos
no permitidos por la ley, se quedaron en el sitio donde se quedaron. Y quienes sí tenemos, de alguna manera, un grado de responsabilidad también política, y no estamos viendo las prebendas, tomamos nuestra posición política y no vamos a cambiarla, al contrario, vamos a mantenerla, y estamos convencidos que debemos avanzar en ese sentido. Y perdónenme, señor Masachi, con todo el respeto del mundo, ¿cómo no les va a incomodar si el presidente a ustedes les invita a una gran cena y el expresidente Correa les dice, no, yo me voy a comer con la tropa, y descubre cómo trataban a la tropa, y de ahí viene la reforma a la ley para mejorar ciertas situaciones en las cuales tenían sometidos a la tropa? Esa es la realidad, ese es el cambio que existió en el país y que muchos lo recordamos. Vamos a un nuevo contacto. Buenos días. Sí, buenos días, un saludo, doctor Benítez, y al panelista. Y buenos días a Loja, le saluda John Gales. Efectivamente creemos que los niveles de corrupción en estos últimos días se han destapado, que ya lo sabíamos. Los procesos que se están dando día a día, da vergüenza ver cada día que siguen, continúan y nunca ha pasado esas cosas. Han pasado en niveles bajos. Pero bueno, sin embargo, corrupción es de $100 hasta $100 millones, hay que ser. Pero ahora, yo pregunto, ¿cuál fue el aporte de los Alianza País en Loja, por ejemplo? ¿Cuál fue el aporte de crítica que tuvieron para poder decir, a ver, aquí está mal, aquí está bien? No hubo un pronunciamiento de la gente. ¿Qué quiero decir? Que la sociedad civil vivimos mal, vivimos apoyando procesos, aunque no nos importa por un puesto que nos dan, no nos importa que roben mal, que hagan malas cosas. Porque desde Quito se venían anunciando las cosas, desde Quito se proponían los proyectos, desde Quito se hacían, y nuestros legisladores, créanme, Loja daba vergüenza, iban y estaban la mano por decir. Entonces nosotros como logramos, ¿qué esperanzas teníamos de poder criticar, como dijo el compañero anterior que me dio la palabra? Si se le decía algo, lo insultaban, lo metían preso, no había cómo. Ahora es lo que yo digo. ¿Cuál es nuestra posición? Debemos por lo menos llenarnos de ética, de valores morales para no tener procesos como los que acabamos de terminar. Miren, aquí no tiene la culpa el presidente, el expresidente, entonces ¿quién tiene la culpa? No tiene culpa el vicepresidente. ¿A quién le echamos la culpa? Si usted quiere en una empresa, esa es la lógica. Si usted quiere en una empresa, pues el jefe tiene la culpa. El barredor, el cuidador, el secretario, también es cómplice, porque también está en ese proceso. Pero el que manda es el jefe, pues entonces el jefe no se dio cuenta. Entonces aquí no es de tapar el sol, como usted decir, bueno, el señor presidente no tuvo la culpa, porque la culpa lo tienen los ministros, los que les dio trabajo, pero ¿quién los puso? ¿Quién los pone? Por ejemplo, ahora, ¿quién puso al gobernador? ¿Quién pone a los directores provinciales? ¿Quién pone a los ministros? Yo no creo que a él lo viene, yo no sé quién será ese señor. Entonces no, yo creo que más bien faltó de ética, de valentía, de ser locales, porque ya creo que a nivel nacional es difícil seleccionar gente. Pero como locales, por ejemplo, si a mí me dan un puesto y están haciendo mal, yo pues me reclamo, dice a mi jefe, mi presidente. Señor presidente, está ocurriendo eso, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nos falta valentía, más bien yo creo que nos falta valentía y llenarnos de valores éticos y morales para poder reclamar. Miren, ya vienen las próximas elecciones y vamos a pelear lo mismo por procesos, por personas individuales, por cada cual llevar un ego. Entonces yo digo, creo que nos falta ética bastante. Solo así vamos a cambiar. ¿Qué esfuerzo estamos discutiendo? Incluso defendimos lo indefendible. Defendimos cosas que, imagínense tener a un corrupto, un presidente que fue corrupto, o un vicepresidente que fue corrupto. No, pues yo hago mi esfuerzo para demostrar y hacer una propuesta para lograr, y hagamos eso para lograr. Pero no lo hacemos, vivimos siguiendo, defendiendo procesos que al final son inútiles. Así yo sí llamo, Señor, todas las personas, todos los años. También nos vemos una propuesta para Loja que vaya a generar cambios y seamos mejores. Porque caso contrario vamos a seguir en lo que estamos ahora. Muchas gracias. Gracias a usted. Totalmente de acuerdo. Cuando dice que no veamos por personas, por supuesto, totalmente de acuerdo. Nosotros vemos por un proceso, a nivel general, a nivel global. Y por supuesto que no actuamos por un cargo. Al menos quienes estamos en esta posición política y que estamos ahora renovando o creando un movimiento, partido político, en la cual se nace y se está consolidando desde las entrañas de la ciudadanía. Por ende, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, en la cual se debe sancionar a aquellos que en este momento, por ejemplo, en la conversación del señor Serrano y del señor Poli,
es en noviembre del 2017, es decir, ya cuando él estaba fuera, cuando él estaba prófugo, ya cuando estaba este gobierno, ya cuando estaba de presidente de la Asamblea el señor Serrano. No estamos hablando de esto en un tiempo anterior, totalmente de acuerdo en aquello. Y lo otro, perdóneme, hay que tratar definitivamente de empezar a hablar con hechos. No podemos elucubrar, no podemos caer en eso de que dicen o tal. Por supuesto que hemos tenido gente corrupta en el país, vicepresidentes que huían, que se llevaban la plata y que después volvieron y quieren darnos clases de economía. Sí, de acuerdo. Quien crea en eso, yo respeto. Por supuesto que tuvimos un expresidente que huyó y que dice, ahora viene a darnos clase de honorabilidad y decía que voten sí, porque él es el hombre más honrado del país. Si ustedes están de acuerdo, perfecto. Nosotros no hemos huido y estamos aquí. Y al contrario, los que huyeron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora los trajeron, previo acuerdo, entre comillas. Y no se olvide que el señor Serrano le dice al señor Polit, Vaca es un miserable, este no va a cumplir los acuerdos. ¿Qué acuerdos llegaron? ¿Acaso fue el de sancionar a Jorge Glass? Sí, el tema de pruebas. Pero hay una cosa, Max. Vea, a mí no me gusta cuando la gente se contradice. Y disculpen que hable en primera persona, no me gusta, dije, ¿no es cierto? Porque no puedo involucrar a Giovanni o a quien quiera. No, es mi criterio. Hasta hace poco tiempo ustedes lo defendían inclaudicablemente, indefendiblemente, lo indefendible lo volvían defendible a favor de Serrano y de todo un poco de gente que estaba con el gobierno. Pero ¿desde cuándo, Max, estamos hablando de estas cosas? Los hechos de corrupción no los hemos hablado hace 6 meses ni un año. Lo hemos venido denunciando por mucho tiempo. Se advirtió y dijimos que era una forma de ayudarle al gobierno a que dicte correctivos. Y yo señalé y lo voy a decir una vez más. Yo he dicho de que no todo militante de Alianza País es ladrón y corrupto, que son pocos, pero que al final son los que están en la cúpula del gobierno y del poder. Y entonces le advertimos al presidente Correa, que advertimos a todo el mundo, a los señores legisladores que tenían más de 100 ustedes en el poder. ¿Y qué hicieron? Entonces este rato se llena de rabia, pero no se llenó de rabia más y mucha gente cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, para protestar contra esa gente que estaba haciendo daño al partido y haciendo daño al país. Ese es el tema, del que a veces se resisten a hablar porque no les conviene a lo mejor. Diga. Estimado Luis Javier, totalmente de acuerdo en el sentido de que se debe sancionar, en que se debe ejecutar todo el peso de la ley contra aquellos miserables que cometen actos de corrupción. Totalmente de acuerdo. Y dentro de eso nosotros, si se descubrió alguna situación como el caso de Esmeraldas, del asambleísta de Esmeraldas, que extorsionaba, perdóneme, por contratos en nombre de, el mismo vicepresidente desde entonces la denunció, está presa, está pagando la multa. Se denunció a un señor asesor de un ente que decía que vendía las frecuencias. El señor vicepresidente Jorge Glass salió y lo denunció. 2 casos. Después el señor Jorge Glass lo denuncia al señor Capaya. El señor Capaya le envía un correo electrónico a Rafael Correa, 2 correos, en las cuales dice, por favor, Rafael, ayúdame. Y Rafael Correa le dice, ¿robaste o no robaste? Le pregunta así. Nunca más le contestó. Cayó todo el peso de la ley y se fue. Huyó del país. Y da la casualidad, después da declaraciones en favor del señor Lazo, en contra de Lenín Moreno, y ahora regresa al país, y ya está sobreseído en alguna de las causas. Eso es lo que nosotros investigamos. O sea, ¿cómo puede ser posible que actos de corrupción, que se descubrió, actos de corrupción, que sí, estamos totalmente de acuerdo, se dieron, nosotros mismos lo denunciamos, y los que se vayan dando, estimado Luis, no estamos aquí para defender corruptos, jamás. Pero también corrupto es aquel que denuncia o se come. No lo dijeron. No. Hoy siempre hablan más de lo que debieron haber antes. Siempre hemos hablado. Si quieren, hagamos un más de 100 legisladores, ¿qué hicieron? ¿Qué fiscalizaron? Si alguno por ahí no tuvo la capacidad de hablar o decir lo que sea, ya es problema de ellos. Pero nosotros hemos tenido nuestra posición y vamos a seguir manteniendo lucha frontal contra la corrupción. Vamos a la pausa. Gran parte de lo que ocurrió se debió a la legislación y fiscalización. Gran parte. ¿Por qué? Porque creían que... Sí, pero lo tenían ahí. Es que según ellos eran orgánicos, que había que hacer lo que el partido dice. Entonces les interesó su posición y su partido y no el país. Y ahí están las consecuencias. Cada quien aquí tiene que responder por sus actos.
La corrupción, de acuerdo, también es el tema de coger recursos del Estado. Claro que sí, Corrupción, pero hay otras formas de ser corruptos. Oye, perdóname, a uno mismo, de alguna u otra manera, le han visto el pelo. Perdóname. Mira, hasta yo no lo quiero ver, señores. Aquí lo dije mucho. Con la derecha, pero la cagó a la izquierda. Es que no, siempre ha estado con la derecha, hermano. Por eso te digo. Ahora está demostrado. Por eso te digo. Y me pedí Pachacuti, Y no- socialistas, todos juntos anoche votando, hermano. Y no le advertimos. No, pues. Y no le advertimos. No, es que ahora sí está. Ahí perdieron sus cuotas de poder. Ahí perdieron sus espacios. Pedían la UNE, pedía el tema de maestros, pedía ministerios, tal. No se les daba. Perdóname. Los otros pedían el agua, pedían tener participación en otros sectores. Oye, Cholango no decía que la ley de agua hacerlo. Ahora el ministro del agua. ¿Por qué lo denuncia ahora y dice votemos abajo la ley del agua? Porque esa es la forma. Ahí está el tema. Entonces, ahora ya tienen cuotas de La poder. gente habla solamente en tiempo de coyuntura, pero no le preocupa la estructura del Estado, los problemas estructurales del Estado. Entonces, mira, gente honesta, sana, de Alianza País, qué bárbaro, desprestigiado, hermano. Tirar porque todo el mundo le tiró un lodo con ventilador. Y yo no creo en eso. Yo siempre voy a decir que hay gente honesta, decente, hermano. Y que son más los decentes que los inmorales que tuvieron allí. Y lo dije siempre, que la derecha, disculpe, gobernó en el tiempo de Rafael Correa en nombre de la izquierda. Y que fue estratégica, política, acabar con la izquierda gobernando con la derecha. Y no me voy a cansar de decirlo. Están entre la base de la militancia olvidada. Y sí, Totalmente de acuerdo, totalmente de demócratas acuerdo. populares y cristianos, como se gobernó. Totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir. Asambleísta y amigo hermano de Carlos Patillo, Raúl Patillo, hace algunos meses dijo que en la asamblea sabían de todos los casos de corrupción en el Ecuador, pero que ellos tenían prohibido fiscalizar. En este caso, ¿quiénes prohibían fiscalizar a los asambleístas durante el gobierno de Rafael Correa, cuando la asamblea estaba absolutamente dominada por Alianza País? Tendrían que averiguarlo, pues. Y tendrían que denunciarlo, porque aquí no se puede decir. Tenía más tanto poder para prohibir esto. Oiga, perdóneme, aquí había una ex autoridad que yo personalmente la combatí, porque sus actos fueron bochornosos contra los ciudadanos, siendo de Alianza País. E iba a los sitios y decía, mi presi me dijo, oye, el presi va a hacer esto, oye, pero cuando el presi ni siquiera sabía nada. Entonces, ¿cuántos inmorales se tomaron el nombre? Gracias a Dios no está acá. Entonces, ¿qué porque si no, gobernaba el igual presidente? le tomaron. Pero es que, ¿Qué gobernaba el a ver, presidente? Luis Javier, Porque mire, ¿qué pasa si el día de hoy yo sé usted a quién es se gobernador? refiere. ¿A quién se refiere usted? ¿Qué pasa Yo si sé- usted es gobernador y el día de mañana hay una persona por ahí y usted no la descubre, que anda tomándose su nombre y como anda cerca de usted, anda haciendo atrocidades? Es que por y usted ejemplo, no lo sabe, pero usted no es responsable. Acabé de Luis. decirle que el perreo es uno de los problemas. Por supuesto, y El totalmente de perreo es uno acuerdo. de los problemas. Totalmente de Y acuerdo. cuando al jefe le gusta que le estén lamiendo, pues la No cosa necesariamente cambia. sino cuando aparentemente demuestran, entre comillas, ser pulcros, ser gente que luchaba, ser gente que ayudaba, que aportaba. Entonces, Rafael les creía. La Pues, mujer del ahora, César no tiene que ser, sino también parecer. pues. Yo a Esa Rafael, es la y diferencia. perdonen, yo, en Cuenca mismo se lo dije, pues, sea gran culpable de esto, Es por él. haber confiado eres tú. Claro, Ahora hay que enmendar esto y hay que cambiar esto, por supuesto. Pero no le puedo decir que por eso nosotros en este momento vamos a estar pues, con esta sarta de... Los periodistas los advertimos, sin embargo los periodistas fuimos criticados, observados, perseguidos y hasta monitoreados, y usted lo sabe. Entonces ahí está el tema. Quisimos que haya un buen gobierno, porque a ningún país le conviene tener un gobierno fracasado. Quisimos ayudarle a gobernar, pero justamente era más el perreo, más Pero el hemos, perreo, sí, el que no, Luis Javier, el que no pero nubiló, hemos tenido el que no nubiló. un buen gobierno, tuvimos buenas obras. Tal vez el caso, perdóneme, los actos de corrupción que existían antes. Luis Javier, perdóneme, antes existía, por ejemplo... Siempre ha existido, no estoy diciendo que No, por ejemplo, Jamás vea, he antes dicho el aquello. impuesto a la renta, pagábamos todo el mundo, Permítame, menos los ricos. Viene Rafael Correa y pagan los ricos y a mucha gente que no llegaba a un nivel no llegó a pagar. Pero- Eso también es corrupción, pero pues. 2.500 Y hasta ahora no pagan. 2.500. El señor Lazo no paga. ¿Por qué no les cobró? ¿Por qué no les cobró que estuvo 10 años en el poder? Oiga, porque han estado en esto $2.500 no los han de cobrado. apelar. Ahorita son 10.000 millones y no pagan. Contacto ¿Qué telefónico. van a pagar ahora si ya tienen pacto? Buenos días. Buenos días, señor periodista, muy buenos días, periodista. Señor lo sabe. Aprovechando que usted, señor
Señor Lozano, ¿no? No sé, recuérdenme alguna vez en un fichero, ¿qué pasó? ¿Quién sabe que existen 218 cooperativas en el Ecuador? Y ustedes solo decían que el lado avanzaje, solo los bancos, usted también es llegado de cooperativas. De hecho, sabía que el distribuidor de documentos a los otros, en el Instituto de Capán, Austilla, señora Arias, era González, la misma gobernadora, incluso a también. Pero, ¿para qué me servido? ¿Para qué se crearon esas secretarías? No sería también para controlar, para informar de lo bien o mal que estaban haciendo. ¿Qué sirvió? ¿Qué acciones usted ha hecho por estas cooperativas candidatas? Permita aquí enoja. O es que tal vez se dio tal vez ese fue solo para hacer tal vez un seguimiento político, para ver quiénes están a favor del gobierno, quiénes están en contra. ¿Para qué nos ha servido? Tantas secretarías, simplemente los casos de corrupción. Mire ahora lo que está pasando. Mire los supuestamente que debe hacer justicia y tiene casos de corrupción. El señor presidente de la Asamblea y tiene casos de corrupción. Y así, grande. Mire, si aquí somos los papás, nos quedamos de los hijos. Nosotros estamos hermanos para las nuevas generaciones. ¿Para qué nos dice? ¿Para qué nos servirá? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días por su participación. Max, una respuesta a la pregunta. Bueno, mire, yo pienso que el querer tapar un hecho con otro no puede ser posible. O sea, es decir, los del feriado bancario hicieron mal, esto también es mal y por ende el otro. No, jamás, señor Lozano. Y gracias por seguirme siempre en todos los medios de comunicación. Pero, señor Lozano, hay que ser realistas. Aquí, en este momento, hay una protección al usuario y se tiene que cumplir la ley. Y aquellos estamentos que no han protegido al usuario tendrán que ser sancionados. La superintendencia, con quienes se ha conversado, hemos conversado, por supuesto, se tiene que sancionar. Y si hay actos de corrupción ahí, tienen que ser descubiertos y se tienen que sancionar con todo el peso de la ley. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. No debe haber impunidad alguna, en ningún ámbito. Lo decía anteriormente. Hay sectores en los cuales definitivamente se ha combatido con total frontalidad, desde sacar la cédula. ¿O acaso nos olvidamos que hasta para sacar la cédula había que pagar un tramitador? Todo eso hemos combatido, hemos cambiado. Hay que avanzar, por supuesto, pero ahora no pueden venir con lodo con ventiladores a decir, no, todo lo anterior estuvo mal, eso es lo peor. No, señores, sí, han habido servidores públicos que han incumplido, que han hecho quedar mal al país inclusive. Mire, el día de ayer se comunicaba un familiar mío del exterior, me decía, qué lamentable, nuevamente estamos en la boca del mundo. Y es verdad, cuánto hemos retrocedido de lo que hemos avanzado lamentablemente. El tema del movimiento político, ¿cómo está avanzando a nivel nacional y a nivel de la provincia? Nosotros seguimos avanzando. Gracias a las militancias seguimos creciendo todos los días. Eso debo decirlo. Y con mucha alegría. La noche de ayer la sede ya nos fue quedando más corta. Todos los miércoles pueden revisarlo en redes sociales. Va avanzando la aceptación ciudadana, va llegando. Y por supuesto también, querido Giovanni, pues en Loja ha habido una media de 72,000 votos a nuestra propuesta por el no, y estamos convencidos que cada día se va a ir fortaleciendo aquello. En todos los cantones estamos ya en este momento con comisiones para lo que es la recolección de firmas y avanzar en este cronograma de intervención urgente. Son 195. ¿Cómo se denomina la Movimiento Revolución Alfarista. Movimiento Revolución Alfarista. O sea, esa es la resolución en Durán. No partido. Sí, es movimiento. La resolución es movimiento con la perspectiva inmediata de construirnos en partido. Lamentablemente el momento en el que estamos, los plazos pertinentes y todo lo demás, no nos permite llegar al partido. Pero para las próximas elecciones estamos convencidos que sí, es decir, a las siguientes de las seccionales. Para el 19. Para las seccionales vamos a participar. Vamos a participar con candidatos como movimiento. Como movimiento. Como movimiento ya lo haríamos. Son 195,000 firmas que hay que recoger a nivel nacional. Sí. No alabanza ni nada, pero creemos que podemos coger en varios días ese número, presentarlo, luego presentar un nuevo bloque de 300,000 hasta llegar a las 900,000, con cuales nos inscribiríamos inicialmente.
para participar en el 2019. Si les plantean una posibilidad de ir en alianza provincial o cantonal a las elecciones del año 2019, ¿lo analizarían o ahora van a ser más cautelosos con quién hagan? No, vamos a analizarlo. No podemos decir en este momento que no. Por ejemplo, en Celica estamos conversando con un gran líder cantonal, en Puyango de igual manera, en Zapotillo igual, es decir, estamos en Catamayo igual, estamos en Espíndola, con líderes que inclusive en Loja, que posiblemente ni siquiera sean, digamos, 100% afines, sino que hayan tenido una posición política, coherente, moral, por supuesto, pero tampoco pues vamos a ir con alguien que haya denostado contra el proceso político, eso jamás. Aquí en Loja estamos hablando en lo cantonal con una persona altamente en lo cultural muy conocida, en lo cultural muy conocida, que ha presidido varios temas culturales en la provincia y que ha sido para nosotros alguien muy emblemático en el tema cultural. Por ende, y que creemos que puede hacer un buen papel en la alcaldía de Loja. Exactamente. Y estamos conversando, estamos dialogando, pero nada está dicho. Es decir, que de aquí hasta que inscribamos las candidaturas, que me imagino que será por el mes de diciembre, enero, porque el calendario se retrasaría para marzo, pues hay mucho tiempo. Y dentro de ese tiempo vamos a ir dialogando. Hay muchos movimientos locales con cuales también nos han citado a conversar y lo estamos haciendo, pero siempre dentro de la línea, querido Giovanni, en la cual coincidamos, pues, algo políticamente, programáticamente, ideológicamente, que nos podamos sentar. Hemos coincidido programáticamente hemos coincidido en algunos temas. La votación de ayer sí nos llamó bastante la atención. La de Rubén la sabíamos, que él iba a proteger a Serrano. La votación del alterno de Verónica sí nos llamó la atención, pero vamos a ver qué pasa, vamos a conversar y dentro de esto hay que dialogar en estos días, en estos meses también, para de cara a futuro seguirnos consolidando. Pero en sí, el movimiento, querido Giovanni, tenemos la nueva asamblea el 16 de junio ya programada para el tema de Macará. Y aquí sí quiero hacer inclusive algo que un compañero lo decía, que se nota ahora organización. Eso es lo que vamos enmendando. Antes Alianza País nos presidieron gente que fue nombrada a dedo, lamentablemente, y que ni siquiera estuvieron en organizaciones. Vayan a pedir algún referente de algo que pasó en país. Nosotros estamos llevando inclusive hasta actas de todas las sesiones, aprobando actas y todo lo demás. Sí, pero vamos aprendiendo de eso, lamentablemente. Entonces, ¿no hay que ser cuentero también? No, por supuesto. A ver, teníamos una estructura buenísima a nivel nacional, pero eso tampoco organizacionalmente nos sirvió. Quiero agradecer su presencia. Algo decía Giovanni, perdón. Pero nombraba a dedo, lo que decía usted ahí en el... No era donde Velasco ese dedo. No. Es que, a veces, querido Giovanni, con esto termino. Una de las resoluciones de la Asamblea fue justamente acabar con el tema del compadrazgo, de los amigos. Si no nos permiten organizar en territorio, perdóneme, yo lo dije aquí en esta radio, yo me hago al lado. ¿Por qué? No solamente... Ahora sí reconocen de que la familiocracia estaba metida en el partido. Perdóneme, pregúnteme a los compañeros de país cuántas veces no lo denuncié al interno. Pregúnteme al interno cuántas veces no lo dije, que el peor daño que podemos hacer a la militancia es a mi hijastro acá, a mi hijastra acá, al novio de mi tal acá, al primo de tal. Yo lo denuncié eso, perdóneme, Luis Javier. Pero no, tampoco quisieron denunciar a tiempo. Pero por supuesto lo hemos hecho. Lo van a corregir 10 años después. Más vale corregirlo tarde que nunca. Y vamos a corregirlo y nos va a ir bien. Tenga la plena seguridad. Y vamos a seguir luchando. Otro de los temas, pero permítame, me dieron 30 minutitos. 30 minutos. No, 30 minutos. Cuidado, y hay otros que dan una hora. Hay que ser equitativos, Luis Javier. Aquí no damos Luis Javier. una hora. Compañeros, compañeros, hay algo importante que se resolvió. Nosotros cada miércoles, estimado Luis Javier, y en base también al pedido que hemos tenido, cada miércoles vamos a destinar el 70% de la sesión a analizar temas locales, políticos, y a tomar una resolución cómo vamos a enfrentarlos. Y el 30% a nivel organizativo, estructural. Es decir, un tema de la Universidad Nacional de Loja, nosotros vamos a tener nuestra posición política clara en torno a eso y proponer, porque no vamos a hacer pues oposición sin fundamentos. Al contrario, que se cumpla el plan de gobierno porque el pueblo votó y no por los de los banqueros, ponchos dorados y el alcalde Odebrecht. Agradecemos la presencia de Max Íñiguez con información y no Radio Primaria.